Oremos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra y en particular por tu evangelio, que es tu poder para salvar a todos que creen en ti. Oh Señor, gracias por cómo has utilizado este evangelio poderoso para salvar a mí y de muchos aquí. Nuestra primera petición es que otros más serían salvados por medio de esta palabra. Tal vez personas aquí que todavía no son salvados. Pedimos que escuchando tu palabra, que es tu poder para salvar esta mañana, serían salvados. Y también, oh Señor, por los que por tu gracia hemos recibido la salvación en Cristo, que seríamos fortalecidos con anhelo para vivir, creer y proclamar este evangelio. Y más que todo, Señor, es porque este evangelio es tu poder y este evangelio revela tu justicia. Este evangelio es para tu gloria, que estamos aquí, no primeramente por nosotros, para ti. Todo es de ti, por ti y para ti. A ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor, brinquen en sus Biblias a Romanos capítulo 1. Hoy vamos a ver el tema central de esta maravillosa carta de Pablo a los romanos, que el evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos que lo creen. Este mensaje es poderoso y una de las únicas cosas que puede prevenir este poder siendo demostrado es silencio. El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Y el enemigo conoce eso. Y por eso, una de sus tentaciones, sus armas más fuertes en esa batalla espiritual para almas, es vergüenza. Que nosotros, aunque tenemos, lo que vamos a ver es el poder de Dios, es la palabra dunamis, es la palabra dinamita. Tenemos dinamita en esta batalla, pero quedamos con silencio, muchas veces por miedo de cómo personas van a reaccionar, que van a pensar de nosotros. Y no digo eso para condenar a ustedes, batallo mucho con eso. Que pensando primeramente en mí y las consecuencias de siendo rechazados en vez de la verdad de lo que tenemos. El tesoro más precioso del universo, el Evangelio de Dios. Y tenemos el poder de Dios en nuestras bocas, en nuestros corazones, en nuestras manos. Poder para salvar almas. Poder para crecer en la santificación, en vidas de fe desde el principio hasta el fin para la gloria de Dios. Entonces mi deseo, por la gracia de Dios hoy, estudiando esta introducción a la carta de Romanos, es que Dios usaría esta palabra sobre el Evangelio para cambiarnos, dándonos más anhelo por el Evangelio, como tenía Pablo. Y también que no seamos avergonzados del Evangelio, como Pablo no fue avergonzado. Este es lo que vamos a ver en las dos partes que quedan en su introducción. En versículos 8 a 15 vamos a ver que Pablo ha planificado visitar a los romanos antes, pero ha sido prevenido del Señor. Y su razón por querer visitarles fue su anhelo por el Evangelio, para compartir el Evangelio con ellos. Segundo, vamos a ver el otro lado de la moneda. Si un lado es anhelo por el Evangelio, el otro lado es no siendo avergonzado del Evangelio. Y él va a dar 4 razones por qué no debemos ser avergonzados del Evangelio. Primero, porque es el poder de Dios para la salvación. Segundo, es este poder para todos que creen en Dios, por los judíos y por los gentiles. 3, que este Evangelio revela la justicia de Dios. No es basado en nuestra justicia, pero revela la justicia de Dios para salvar y justificar pecadores. Finalmente, que este Evangelio no es basado en nuestras obras, es de fe desde el principio hasta el fin. Entramos entonces en el texto, en Romanos 1, versículo 8. En esta sección otra vez,
él está hablando de su anhelo por el Evangelio y para visitar a ellos. Versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque todo el mundo se habla de vuestra fe. Él va a hablar mucho de fe, de la necesidad por fe, desde el principio hasta el fin. Pero nota cómo él comienza su carta. En versículos 1 a 7, él declara su evangelio. El evangelio del Hijo de Dios en poder. Y él dice que él es un siervo de este Rey, de este Cristo. Y él comienza hablando a los romanos entonces, diciendo, doy gracias a Dios por tu fe. Nota que Pablo entiende quién es la fuente de la fe. Él no dice, pues, qué maravilloso que ustedes son tan espirituales, que han manifestado esta fe en Dios. Él dice, no, doy gracias a Dios Padre por medio del mediador Jesucristo por tu fe. Vamos a ver, esta fe salvífica es un don de Dios por su gracia soberana. Y él da gracia por una fe que es famosa. Otra vez, él dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque todo el mundo se habla de vuestra fe. Esta fe no fue simplemente algo personal entre ellos y Dios, aunque esta es la verdad. Comienza allí con una relación personal con nuestro Señor. Pero esta fe es manifestado en una vida radicalmente cambiada. En Romanos 16:9, el fin de su carta, él dice, 16:19, dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. ¿Recuerda la semana pasada? Estábamos hablando de la obediencia de la fe, que creyendo en Cristo es un mandato y también que resulta en una vida de obediencia. De la fe viene evidencia que todo el mundo puede ver. Estoy orando eso por nosotros también. Que la iglesia bíblica de McKinney tiene una fe famosa. Espero que escuchamos eso bien. No estoy orando personalmente ser famoso. No estoy orando que individualmente seamos personas famosas. Lo que estoy orando es lo que fue la verdad de Roma, que de Galacia, en Corinto, en Jerusalén, personas estaban hablando, han escuchado de esos creyentes ya en Roma, en el capital del mundo gentil. Aquí está Cristo poniendo su bandera ahí en Roma. Él está conquistando Roma. Mira, tantas personas han confiado en Cristo. Es evidente lo que el Señor está haciendo en ellos. Su fidelidad al Evangelio. Oro que Dios haga esto más y más en nosotros. No para nuestra gloria, para que muchos dan acciones de gracias a Cristo, a Dios, por lo que Él está haciendo, expandiendo la proclamación de su reino con un grupo de personas animados, con anhelo por este evangelio de Cristo con poder. Después de dando acciones de gracias, Él dice, y quiero visitarles. En versículos 9 y 10, Él habla de sus planes y los planes mejores de Dios. Versículo 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y quiero continuar en versículo 13. Él dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. Pablo quiere comunicar su anhelo para visitar a ellos, pero que Dios le ha prevenido hasta este punto. Pues primeramente, tal vez podría clarificar preguntas que tenía. Otra vez, ellos eran el capital del mundo, en un sentido. Y este fue el apostal de los gentiles. Porque el apostal de los gentiles no ha visitado
el capital de los gentiles todavía. Dice, este fue mi deseo, pero Dios me ha prevenido. Es alguien siendo, no sé, el pastor del estado de Texas y no visitando a Dallas. Es como, ok, ya estás en Brownsville, estás allí en El Paso, pero aquí estamos, somos Dallas, somos importantes porque nos ha visitado. Él dice, he querido. Y él va a expresar las razones porque él ha querido visitarles. Él tenía anhelo compartir el evangelio con ellos. Pero hasta este punto él dice, él ha sido prevenido por la voluntad de Dios. Ese no es el punto del pasaje, pero quiero pensar en la providencia misteriosa de nuestro Dios. Por un lado, Pablo tenía un excelente deseo. Él quería, en un sentido, poner su vida en riesgo para viajar a Roma simplemente para predicar el evangelio a ellos. Y él ha orado. El texto dice que él ha hecho sus planes y todo eso fue apropiado. Debemos hacer nuestros planes. Debemos orar. Debemos desear planificar nuestro futuro centrado en cómo voy a vivir y proclamar este evangelio. Y por otro lado, él fue prevenido del Señor, porque el Señor tenía mejores planes. Es como Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No entendemos todo la sabiduría perfecta de Dios en no permitiendo a Pablo ir ahí, pero dos ejemplos de eso. Uno es, si Pablo ha sido permitido antes de ir a Roma, no tendríamos la carta de los romanos. Su deseo fue para ir y predicar a cientos de personas en Roma, pero por causa de siendo prevenido de ir y teniendo que escribir una carta en vez de darle por boca, no simplemente cientos de personas han escuchado el mensaje de esta carta. Miles, millones de personas. Dios tenía en mente, yo voy a salvar a San Agustín por medio de esta carta. Pablo tiene que quedar en Éfeso y no puede ir. Yo voy a salvar a Martín Lutero y hacer una reforma 1500 años después. Entonces, espera donde estás y escribe una carta en vez de ir. No podemos imaginar tan perfectos, tan grandes son los planes de Dios, aunque tenemos buenos deseos y debemos planificar y orar, pero cuando Dios cierra la puerta, con gozo decimos tan maravilloso. Como Pablo dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Eventualmente Pablo iba a llegar a Roma, pero no simplemente como misionero, como un prisionero, en cadenas. Pero Hechos termina, pero la palabra de Dios no fue encarcelado. Él estaba allí en Roma para proclamar hasta César la palabra de Cristo. Tan maravillosos son los planes de Dios. No seamos angustiados o frustrados cuando Dios cierra la puerta. Seamos fieles, confiando en el Señor y en su soberanía, en sus planes mejores. Él estaba deseando ir a ellos y la razón, versículo 15, dice, Romanos 1:15, así que por mi parte, ansioso estoy, tengo anhelo de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vemos el corazón de su deseo fue proclamando el Evangelio y tenemos que pausar y preguntar, hemos leído en versículo 8, este es un grupo de creyentes en Cristo, de personas que tienen un fe famoso. ¿Por qué él quiere ir y predicar el Evangelio a un grupo de personas que ya creen el Evangelio? Vamos a ver dos razones por eso. Las dos razones en versículo 11 y 12 son, primero, ya como creyentes necesitamos el Evangelio diariamente para confirmar nuestra fe, para establecernos en la fe. Los creyentes necesitan el Evangelio. Y vamos a ver en versículos 13 y 14, Él quiere convertir, o que Dios usa su palabra para dar fruto, convirtiendo más incrédulos. Entonces los dos
aspectos o los dos propósitos en proclamando el Evangelio. Primeramente, confirmando los creyentes. Versículo 11, perdón. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Su primera razón por querer ir y proclamar el Evangelio es impartir un don espiritual. En el contexto creo que este significa uno de sus dones, claramente fue siendo un predicador del Evangelio. El don que él quería impartir a ellos, él estaba impartiendo por medio de esta carta. Él explica, él quería confirmarles en su fe, que ponen sus raíces de fe más profundamente en este Evangelio, versículo 12, para que sean mutuamente confortados, la fe del otro, como tanto la vuestra como la mía. Es decir, Pablo mismo quería ser más confirmado, más establecido, más consolado, viendo la fe de ellos y ellos de él, hablando de este Evangelio. El punto es eso. El Evangelio de Cristo no es simplemente los ABCs de la vida cristiana. Es la A a Z de la vida cristiana. Toda la vida cristiana es vivida por el Evangelio de Cristo. Y necesitamos eso si como iglesia vamos a tener una fe famosa. Si vamos a tener una fidelidad en nuestra vida, es por ser centrado en el Evangelio. Y hablando el Evangelio los unos con los otros. Cuando estamos hablando con un hermano o hermana en la iglesia y aprendemos que están teniendo dificultad en su matrimonio, ¿a dónde vamos? ¿A los libros de autoayuda? ¿O vamos al Evangelio? Vamos a Efesios 5. ¿Qué es el propósito de Dios en el matrimonio? Es para proclamar el Evangelio. Que el esposo demuestra el amor de Cristo por su esposa, la iglesia. Y que la iglesia se somete como la iglesia se somete a Cristo, que la esposa a su esposo. Y entendiendo el Evangelio es central a viviendo el Evangelio en nuestros matrimonios. O si estamos batallando con la depresión, ¿cómo vamos a animar a una persona con eso? Pues toma esta pastilla, vas a sentir mejor. O comenzando con el raíz de toda nuestra tristeza es un efecto de un lado u otro de pecado. El pecado de Adán y muchas veces de nuestro propio pecado, nuestra propia incredulidad. Pero Cristo vino para morir por nuestro pecado. Él sufrió para tomar toda nuestra angustia, todo nuestro temor. Y en su muerte y resurrección, por los que confían en Él, Él nos da una vida de gozo y paz. No quiero simplificarlo demasiado, pero toda la vida cristiana, de un lado u otro, tiene como su fuente el Evangelio de Cristo. Y necesitamos regresar vez tras vez, animándolos unos a los otros y nosotros mismos con el Evangelio. Es fundamental. Y segundo, es necesario para la conversión de los incrédulos. Y este fue su otro propósito. Versículo 13. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con qué frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Él está regresando a como él comenzó la carta. Él es el apóstol a los gentiles. Y su deseo, su anhelo es para ver fruto entre los gentiles. Ver personas siendo salvados. Probablemente incluyó personas en Roma. Él quería ir allí y predicar el Evangelio. Y nota su confianza, no en sí mismo, en el poder del Evangelio. Esta palabra no regresa en vano. Si es proclamado, Dios va a salvar a sus elegidos. De esto él estaba seguro. Y él quería obtener este fruto de personas siendo salvados en Roma.
va a ser más evidente al fin de su carta que no fue simplemente un fruto en Roma. Él quería ir a donde el Evangelio no ha sido predicado. En particular, él quería ir a España. Entonces, me considero ser en buena compañía de tener una misión a los hispanohablantes. Pero su deseo fue usar Roma como un base de misión para ser enviado, como Antioquía le ha enviado a la región de Asia Menor. Él quería todavía expandir la proclamación del Evangelio hasta España. Y con eso él quería usarle como su base. Y por eso, con ese fe que Dios iba a darle fruto, él quería visitarles. Y nota su motivación. Versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Él siente una obligación, un peso. Él entiende que, en un sentido, él es un deudor. Quiero clarificar eso. Él no estaba diciendo que él es un deudor a Dios, como él estaba tratando de repagar a Dios por lo que Cristo ha hecho por él en la cruz. Cantamos, ¿con qué pagaremos? No hay nada que podemos repagar a Dios. Este no es el punto del Evangelio. No, Cristo hizo eso por nosotros y entonces vamos a gastar el resto de nuestra eternidad tratando de repagarle. No, Él pagó todo por nosotros. No podemos añadir nada a su sacrificio. La idea es más eso, como Efesios 3.2, que estamos leyendo la lectura bíblica esta semana. Efesios 3.2 dice que Él es un mayordomo de la gracia de Dios que me fue dada para los gentiles. Funciona así. Dios tiene un tesoro, el tesoro de la vida en Cristo, el tesoro de la salvación. Y Dios ha dado este tesoro a todos. Dios ha dado a cada, él dice, versículo 14 otra vez, los griegos como los bárbaros, los sabios como los ignorantes, los ricos, los pobres, los muy educados, los mal educados. Él ha puesto este tesoro en las manos de Pablo como mayordomo, con la responsabilidad, no simplemente de tomar el tesoro, no, es mío. No, en un sentido es suyo, en otro sentido, él tiene la carga para dar este tesoro a estas personas. Fue puesto como obligación o como carga para él, pero cada persona que él lo vio, él lo consideró como él fue un deudor a ellos. Su deuda fue una deuda de amor para compartir el evangelio con ellos. Este hermano esta perspectiva cambia radicalmente cómo vemos personas. Cuando vemos una persona en el calle, dice, quiero caminar por el otro lado del calle, no teniendo que interactuar con esa persona. O si vemos a esa persona, decimos, Dios me ha dado un tesoro y una carga para ir y dar este tesoro a esta persona. Si ellos lo rechazan, es culpa de ellos. Pero nuestra carga, nuestra obligación es servir. Él es tan claro aquí a los bien educados griegos y a los bárbaros, a las personas muy bien educadas y mal educadas, a las personas ricos y a los pobres. Cada persona que vemos, Dios me ha dado un tesoro y una obligación para compartir el evangelio con esta persona. Esa es una motivación para predicar el evangelio, para ser un buen ejemplo del evangelio para ellos, para estudiar, para entender mejor este evangelio, para que podamos cumplir en el mejor sentido de la palabra, nuestra obligación, nuestra carga, nuestra mayordomía, como los que han recibido el tesoro del evangelio. Este fue su anhelo, para ir a Roma, para la confirmación de la fe de los creyentes y para usarle como un base por más fruto de conversiones en Roma, España, hasta los confines de la tierra. Y oro que tenemos también este mismo anhelo por el evangelio, que es el centro de nuestra vida, de nuestros planes
y sometiendo nuestros planes a la soberanía de Dios, quien siempre es más sabio que nosotros, dirigiendo cómo Él va a usarnos como sus testigos, como sus mayordomos para proclamar este evangelio. Este fue su anhelo por el evangelio. El otro lado de eso es que Él no fue avergonzado del evangelio. Él no pudo quedar en silencio. Y Él va a dar 4 razones por eso, como vamos a ver. En versículos 16 y 17 hay tanto, casi todo, la carta de Romanos es incluido en esos 2 versículos. Podemos pasar el resto de nuestro estudio desempacando lo que está ahí, como los muñecas de Rusia que comienzan con el centro, ¿saben lo que estoy describiendo? Este es el centro, ahí. Si entendemos eso, vamos a entender el resto de la carta explotado, magnificado, pero ese es su fuente, su centro. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. Porque en el evangelio es la justicia de Dios revelado por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él comienza diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Si había una persona en toda faz del mundo que tenía razón por ser avergonzado del evangelio, sería Pablo. Pablo ha sufrido tanto, prisionero, siendo herido hasta el punto de muerte varias veces, derrota de barca, iba a ser prisionero a Roma, tanto sufrimiento, pero no fue avergonzado por tanto sufrimiento. El enemigo no podía silenciarle. Entre la iglesia misma habían personas en contra de su evangelio. Vamos a ver eso en Romanos, en Romanos 3, que interactúa con personas que dicen que lo que él estaba predicando, el evangelio, que es lo mismo por los judíos y por los gentiles, estaban opuestos de eso, que él estaba negando la ley, negando la fe, cosas así. Pero con todo eso, él no estaba avergonzado del evangelio. Él entendió las palabras de Cristo en Marcos 8:38 que hemos leído al principio. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Él entendió que esta palabra que él estaba predicando fue necesariamente ofensivo. Escúchame otra vez en eso. El evangelio que predicamos, que creemos, es necesariamente ofensivo al mundo. En 1 Corintios 1:18, Pablo dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Necesariamente el mundo está opuesto a eso. Dios, pecado, Cristo, fe. Es ofensivo decir, Dios existe, ¿ya? Todos los ateos ofendidos. Pero lo siento, no creaste tú. No fue un Big Bang. Dios te creó y te creó en su imagen para su gloria. Segundo pecado, tal vez ya más ofensivo. Tú no eres una buena persona. Tú eres un pecador. Que Dios, en su santa ira, debe enviarte al infierno. 3. Cristo. El único camino de la salvación es un hijo de Dios, el Hijo de Dios, nacido en Belén, 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué es eso? Y Él vivió una vida perfecta. Él murió por ti en la cruz y Él resucitó el tercer día. Y solamente en Él hay salvación. No en Él y Buda. No en Él y pues cualquier otro falso Dios. Solamente en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres de que podemos ser salvados solamente en el nombre de Cristo. Este es ofensivo, es exclusivo. Y finalmente es solamente por fe. Tal vez una persona, por ejemplo, en la iglesia católica, ya estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿estás diciendo que solamente por fe en Cristo? ¿Y qué de mis obras?
que de toda mi justicia. Él dice, no, para que nadie se gloríe, es simplemente por su gracia, por fe. Es necesariamente ofensivo. Si estamos, quiero compartir el Evangelio, pero no quiero ofender a nadie, no podemos proclamar el Evangelio. Y no debemos ser avergonzados, al fin de cuentas, de estar en el lado de Cristo, rechazado del mundo por proclamar el verdadero Evangelio. Pero vemos 4 razones por qué Pablo no estaba avergonzado de proclamar este Evangelio. Lo primero es porque este mensaje es el poder de Dios para la salvación. Otra vez, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, pues este Evangelio es el poder de Dios para la salvación. En versículo 4, él ha declarado las buenas noticias, que Jesús es el Hijo de Dios con poder. Toda rey, toda nación está bajo sus pies. Este rey es rey sobre pecado, sobre Satanás, sobre la muerte misma. Con su resurrección, él fue declarado el Hijo de Dios con poder. ¿Y cómo reina nuestro rey? Con un mensaje, con una declaración de buenas noticias que es su poder para salvar. He mencionado esta palabra poder en griego, es la palabra dunamis, viene la palabra en español dinamita. Hay algo explosivo en este mensaje. Y es en particular el poder de Dios para la salvación. ¿Salvarnos de qué? Pues primeramente y más que todo, para salvarnos de Dios mismo. Nuestro problema peor que todos es que somos pecadores bajo la ira de Dios. Nuestro peor problema es que Dios es justo y somos injustos y merecemos ir al infierno. ¿Quién es lo único suficientemente poderoso para salvarnos de Dios? Es Dios mismo. Dios, vamos a ver, es poderoso y justo para juzgar al pecado y también justificar al pecador en la cruz de Cristo. Este es el poder de Dios para salvarnos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. También vamos a ver, no simplemente que Él es poderoso para salvarnos de la paga del pecado, que es muerte. Él también es poderoso para salvarnos del poder de pecado en nuestra vida. Que Él es poderoso para librarnos de esclavitud al pecado, para andar en novedad de vida. De no ser esclavos del pecado, ser esclavos de Dios, de justicia, de Cristo. Y finalmente, Él es poderoso para salvarnos hasta el fin. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Estamos esperando por el día en que con toda la creación vemos todos renovados y esperamos ver la gloria de Dios. Todo eso es el poder del Evangelio. Yo puedo decir por testimonio personal, he experimentado ese poder. Comencé leyendo la Biblia como un ateo para atacar a cristianos, para debatirles y demostrar, esta es una tontería. Y no entendió, este libro debe venir con una advertencia enfrente, ten cuidado, es el poder de Dios para la salvación. Yo estaba preparado para juzgar este libro y Dios me juzgó. Yo estaba listo para destruir este libro y Dios me destruyó. Él demostró que soy un pecador y que todavía Dios me ama. Y que Cristo murió por mí. Y que Él resucitó. Y este mensaje, con todo lo que he leído de otras religiones y filosofías y todo eso, nadie y nada habló de un Dios que murió para salvar personas tan radicalmente corruptos como yo. Y Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi vida, totalmente la dirección de mi vida.
recuerdo, Dios me salvó, estaba leyéndolo porque en el autobús habían varios, unos cristianos y estábamos debatiendo y estaba leyéndolo el verano, preparándome para regresar el próximo año y debatir más. Y regresó al principio del año y, soy un cristiano. No podían creerlo. Como Pablo, después de toda la persecución y llegando a una iglesia, tenía miedo. No estoy seguro. Si él es un espía. No, de veras. No podían creer. Porque al fin de cuentas, ese es el poder de Dios. Tomar sus peores enemigos y darnos nueva vida. Ese es el poder de Dios para la salvación. Para la salvación, él dice, segunda razón, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Vemos en eso los dos lados del evangelio, de esas buenas noticias. Por un lado, su universalidad y por otro lado, su exclusividad. Primeramente, su universalidad. Debemos proclamar eso a todos, a los griegos, a los bárbaros, a los ricos, a los pobres. ¿Por qué? Porque es por todos los que creen. Romanos 10:13. Todos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Uno no tiene que tener un cierto nivel de educación, de estatus económico, de cualquier otro límite que el mundo podía poner de decir, esta persona sí, esta persona no. Dios no hace distinciones. Somos bajo su ira y todos pueden ser salvados por creer en Cristo. Increíble cómo este mensaje es para todos y debe ser proclamado a todos. Esta es su universalidad. Y por otro lado, su exclusividad. No dice para todos, punto. Por todos, ¿qué dice? Por todos, por todo el que cree. Hay un requisito que Dios mismo cumple por los que van a ser salvos, pero el requisito es creer en Cristo. Vamos a ver, los justos vivirán por fe. Es por fe y para fe. El centro de todo eso, cómo recibimos esta gracia, este poder, es por fe en Cristo. No por nuestras obras, simplemente por el don que viene de Él, de confiando plenamente en Él, confiando que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros y resucitó el tercer día. Y esta fe incluye un arrepentimiento de nuestra vida antigua diciendo, Cristo es mi Salvador y mi Rey. Por esta fe, simplemente por esta fe, somos salvados de nuestro pecado. Él dice, él continúa, para todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Quiero desempacar eso más en el próximo versículo, pero rápidamente. Lo que Pablo tiene en mente aquí probablemente fue un conflicto que ha llegado en Roma. Vamos a verlo más claramente en capítulo 14. Habían personas que anteriormente eran judíos, que venido de la familia de Abraham, y ellos todavía querían cumplir aspectos de la ley, como ciertos días de fiesta, aspectos de la comida, y habían probablemente la mayoría de la iglesia que eran gentiles, y habían este conflicto entre ellos. Y Pablo estaba escribiendo para promover la unidad de la iglesia, porque vamos a ver, esta fue la esencia del evangelio, unificando todos los pecadores que creen en Él como un nuevo pueblo. Pero Él prepara por ese mensaje diciendo, este evangelio es para todos, y menciona en particular los dos grupos. Primeramente los judíos y también los gentiles. ¿Por qué primeramente? Primero los judíos. En el plan redentor de Dios,
Toda la humanidad en Adán cayó en pecado, pero Dios, en su gracia, eligió un idólatra de Ur de los Caldeos llamado Abraham para ser el padre de la fe. Él lo llamó y dio un pacto que incluyó una promesa que por medio de él, su simiente, iba a venir una bendición para todas las familias, para todas las naciones del mundo. Iba a comenzar con Abraham, con Israel en ese sentido, pero iba a expandir a todas las naciones por medio de Jesucristo. Este fue su plan. Y vamos a ver en Romanos, en un momento, cómo comienza con los judíos, pero es un plan para todas las naciones. Por ahora, el punto es eso. Este mensaje es para todos. Cuando estamos sintiendo vergüenza, miedo de compartiendo, si sea porque pensamos que la persona es tan más alto que nosotros o más bajo de nosotros. No. Esta persona nunca va a creer por su pasado, por sus creencias. Ahora no limitamos el poder de este mensaje para salvar a todos que creen en él. 3. Es poderoso para salvar y no seamos avergonzados, versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es revelado en el Evangelio. Primeramente, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios se refiere al carácter de Dios de siempre hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues Dios define lo que es correcto. Para hacer siempre lo que es según su perfecta voluntad. Otra vez, la justicia de Dios se refiere al carácter de Dios para siempre hacer lo que es conforme a su bondad, a su perfección. Esta justicia de Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, mayormente es revelado en dos maneras. Por un lado, la justicia de Dios es manifestado en juzgando pecadores. Dios es un justo juez. Y por otro lado, la justicia de Dios se refiere a su fidelidad, a sus promesas misericordiosas para con su pueblo, para salvarles de sus enemigos, salvarles de su propio pecado. Y hay una pregunta, ¿cómo puede Dios hacer estas dos cosas? Condenar al pecado, ser justo para juzgar al pecado y también justo para salvar a su pueblo. Y quiero ver cómo Romanos combina esas dos ideas. La justicia de Dios para juzgar al pecado y la justicia de Dios para perdonar al pecado, para judíos y para gentiles. Yo sé que este será un poco difícil. Vamos a tener que absorber eso con tiempo, pero no me gusta hacer las rompecabezas mucho, no tengo la paciencia por eso, pero durante el tiempo de la Navidad lo hicimos como familia y me disfrutó al fin de cuentas, pero hay una estrategia de haciendo rompecabezas. Y primero, me gusta ver la caja para ver todo y cómo debe parecer al fin. Y segundo, comenzando con los bordes y después los pedazos adentro. Lo que voy a tratar de hacer es ver los bordes, como es la palabra correcta. Las orillas. Y no vamos a ver todos los pedazos en medio. Eventualmente estudiándolo vamos a verlo. Pero como esta es la caja de la rompecabezas de Romanos, mezclando esas dos ideas, de que el Evangelio revela la justicia de Dios y hace eso en salvando judíos tanto como gentiles. Primeramente, en la próxima sección, la primera grande sección del libro que vamos a ver, en versículos 18 de capítulo 1 hasta capítulo 3, 20, vamos a ver que Dios revela su justicia para judíos y gentiles en condenándoles, en juzgándoles por su pecado. Romanos 1, 18 dice, la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Él comienza en capítulo 1 diciendo, los gentiles son culpables. Y después en capítulo 2 y 3 demuestra, los judíos también son culpables. Ellos no cumplen la ley tampoco. Todos nosotros somos bajo la ira de Dios y Dios sería perfectamente justo condenar todo el mundo. Gracias a Dios que Romanos no termina con Romanos 3:20, porque solamente tendríamos las malas noticias de la justicia de Dios. Pero el resto son las buenas noticias de Dios. En 3:21 a 5:21, que Dios también manifiesta su justicia en salvando pecadores, en el misterio de la cruz. En Romanos 3:26, Él hizo eso para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica el que tiene fe en Jesús. ¿Cómo podría un juez perfectamente justo demostrar su justicia cuando su propio hijo viene delante de él y él tiene el pecado del mundo sobre él y él condena este pecado ya en su propio hijo? Este fue su justicia. Dios condenó el pecado de nosotros en condenado Jesús en la cruz. Pero este no fue el fin de la historia. Nuestro pecado fue imputado, fue puesto sobre Cristo. Y por los que confían en Cristo, su justicia es contado como nuestra justicia. Cuando Jesús fue resucitado, Dios estaba declarando, tú eres justo en mis ojos, perdonado de tu pecado, recibimos la justicia de Dios. La justicia que tenemos al fin de cuentas en los ojos de Dios no es nuestra propia justicia. Es la justicia preciosa de Cristo contado a nuestra cuenta. Dios demostró su justicia en condenado el pecado en la cruz y en imputando justicia a nosotros por los que confían en Cristo. Y estas buenas noticias son para todos, judíos y gentiles. Romanos 3, 28 y 29. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. En capítulo 4, Él explica que este fue el plan desde el principio. Que Abraham, quien iba a ser padre de las naciones, él confió en Dios. Él creyó y Dios lo contó su fe por justicia. Y también por judíos o gentiles, todos que confían en Cristo, somos contados justos por fe en Cristo. La próxima sección es capítulo 6 a 8. Somos justificados por la fe. Y también Dios, cuando Él nos salva, cuando Él nos declara justos, también Él comienza una obra de santificación en nosotros. En otras palabras, que Él está en proceso de prácticamente haciéndonos justos. Él está causándonos de vivir la justicia de Dios. Otra vez, para clarificar, nuestra salvación no es basado en nuestra justicia. Es basado en la justicia de Cristo que recibimos por fe. Pero otra vez, cuando recibimos este poder de la salvación, también recibimos el poder de la santificación. Recibimos el Espíritu Santo. Romanos 8, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando creemos en Cristo, comienza una novedad de vida, siendo librados del pecado para andar en el Espíritu, diciendo no al pecado y sí a Dios. Y esta promesa del Espíritu no es solamente por los judíos, es para judíos y gentiles. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Israel dijo, somos los hijos de Dios. Éxodo 4, deja ir. Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir. Dios está diciendo por Pablo, no, los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu, de los judíos y de los gentiles. Ok.
Resulta la pregunta en capítulos 9 a 11. ¿Dios ha sido injusto con Israel entonces? ¿Qué de este plan dado a Abraham? Si los judíos y los gentiles son salvos, ¿qué de la ley y de las promesas hechas a Abraham? Y 9 a 11 en un sentido es la vindicación de Dios. Él está demostrando, no, Él ha sido justo a Israel y a los gentiles. Él ha elegido entre la nación de Israel a los que iban a creer en Él. Y de entre los gentiles también, Él ha escogido gentiles. Él es el alfarero que ha hecho de la misma, clay, ¿cómo se dice? Barro. El mismo barro, personas para la destrucción y personas para recibir su misericordia. Y Él termina esta sección en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Y finalmente, en versículos 12 a 16, vemos que Dios demuestra su justicia para judíos y gentiles en unificándoles entonces para ser un pueblo para su gloria. Vamos a capítulo 15 para en un sentido ver el clímax de esta carta. La intención de Dios en el Evangelio, comenzando Romanos 15, versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de las circuncisiones, decir de los judíos, para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres. Dios ha sido fiel a los judíos. Y, versículo 9, para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Este es el clímax. Con una iglesia, para regresar a la caja de la rompecabezas, Pablo quiere visitar a Roma para confirmarles en su fe y para usarles como un base de misión para ir a España. Pero él ha escuchado que hay conflicto allí. Una iglesia dividida entre cristianos, creyentes en Cristo, pero de un pasado judío y un pasado gentil que estaba no reflejando el Evangelio en su unidad. Y él escribe esta carta para demostrar, conforme a su plan dado a Abraham, Dios está cumpliendo este plan primeramente en siendo justo para juzgar a todos por su pecado, judíos y gentiles. ¿Entienden? Todos son culpables. Segundo, Dios ha tenido misericordia por ambos grupos. Él murió en la cruz para salvarles, no basado en los judíos con su ley, pero en Él cumpliendo la ley, muriendo en la cruz, para que todos que confían en Él serían contados justos. Dios ha tenido compasión por ambos grupos, dando el mismo espíritu a judíos y a gentiles para darles una nueva vida, para andar conforme a la ley de Cristo con el espíritu en sus corazones. Dios ha sido fiel a los judíos y a los gentiles, escogiendo en su soberanía personas de los dos grupos y en capítulo 15 para hacerles un nuevo pueblo para regocijar y alabar a Él. Mira, tan maravilloso es este plan, es este evangelio que revela no tu justicia, la justicia de Dios. Glorifica a Dios juntos como un cuerpo, viviendo por fe. Este es su mensaje. Y él termina entonces esta introducción en Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando él dice, este Evangelio es por fe y para fe, él está diciendo, es por fe desde el principio hasta el fin. No somos salvados por fe y después santificados por obras. Somos salvados y santificados desde el principio hasta el fin, confiando en este evangelio. Por esa razón, él quería proclamarlo.
para que su fe sería confirmada. Vivimos por fe. Y la demostración de esa verdad que él da viene de Habacuc 2:4. Digo eso creo que de todos los libros de la Biblia, entonces en un sentido soy mentiroso, pero Habacuc es uno de mis profetas favoritos. Recuerda la historia de Habacuc, él fue un profeta en Judá, en los tiempos antes del exilio de Babilonia. Él estaba mirando el pecado en el pueblo de Dios y él tenía celo por la justicia de Dios. Y él clamó a Dios, ¿cuándo vas a juzgar a tu pueblo por toda su injusticia? Y Dios le dijo, voy a hacerlo. Voy a enviar Babilonia. El profeta no le gustaba esta respuesta. Dios, tú eres demasiado santo para usar un pueblo tan pecaminoso como Babilonia, como los caldeos. No puedes hacer eso. Y Dios dijo, yo voy a hacer algo en tus días que no confiaría si pudiera verlo. Yo voy a enviarles, pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, por un lado, ¿quiénes son justos? Nadie es justo. Pero los que son justos por la fe, los que confían en Dios como Abraham y son contados justos, pero ¿cómo vamos a vivir? Por la fe vivirá. Él estaba diciendo, los que son contados justos en mis ojos, ese es como tú vas a vivir con este ola de persecución, de disciplina del Señor que iba a venir sobre el pueblo en su totalidad. Pero los que iban a ser rescatados, los que iban a experimentar la vida de Dios, son los que con este ola de persecución iban a seguir confiando en el Señor. Quiero ponernos en los zapatos de Habacuc por un segundo. Él en el fin de la carta podía ver las Babilonias viniendo. Él ha escuchado las profecías, como las madres iban a comer hasta sus propios bebés. Un sufrimiento horrendo. Pero él termina su profecía diciendo eso. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Ponemos nosotros en sus zapatos. Rusia nos invade, China nos invade, México también. Todos están atacando los Estados Unidos y vamos a la tienda y no hay comida para comprar. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? Sí, creo que Cristo murió por mí, soy justificado, pero ¿dónde está mi Cristo ahora? En este tiempo de dificultad, de persecución, ¿qué sería la reacción de un hombre de fe? Habacuc dice, con todo eso, con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¡Pum! Él termina su profecía. En medio del dolor, en medio de la persecución, él no tenía miedo porque él sabía en quién él ha confiado, que él es fiel, que él es justo, que él es poderoso para salvar, no simplemente en el día en que se muera. Todos los días de su vida, él estaba aprendiendo a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y este es el mensaje de Romanos. Está un ánimo a nuestra fe. Esta misma fe que nos justifica es el mismo fe que nos santifica hasta el día en que estamos en gloria con Cristo allí, porque su evangelio es su poder para salvar pecadores como nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, oh Señor, por tu evangelio. Pedimos, oh Señor, por el anhelo de Pablo, el anhelo de Cristo, por este evangelio, para confiarlo, proclamarlo y vivirlo.
Y también, oh Señor, que no seríamos avergonzados de este Evangelio, que sería el centro de nuestra vida, porque es tu poder para salvar pecadores como nosotros. Gracias por el don de fe, por los de nosotros que han confiado en ti. Gracias, oh Señor, que tú eres fiel para preservar y crecer esta fe hasta el fin. Ayúdanos, oh Señor, de ser como Pablo, con un anhelo para proclamar este Evangelio y para crecer cada día en más y más fe, poniéndolo en práctica, en obediencia en nuestra vida. Y también te pido, Señor, si hay alguien escuchando eso, que todavía no son salvos, que no han confiado en tu Hijo, que son bajo tu ira, te pido, Señor, que abrirías su corazón de ver lo que tu Hijo hizo en la cruz para morir por los pecados de pecadores como ellos, como Él resucitó el tercer día, para que todos que confíen en Él reciben vida